volverse a la locura. Dice el Salmo 85:8: escucharé lo que hablará Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Acá hay un principio espiritual muy importante. Escuchar a Dios, tener una comunión íntima con Dios, es una forma de no volverse a la locura. Porque sabemos que en el mundo existen dos reinos, dos culturas, la iglesia y el mundo, que son dos culturas opuestas en todo, espiritualmente, en moral, en valores. Y la locura que hay en el mundo cada vez es mayor, porque la vida es cada vez más rápida, hay que tomar decisiones importantes y no hay que pensar mucho, y hoy el pecado está más al alcance de la mano que otras veces en estos últimos tiempos. La locura a veces se nos pega porque, bueno, vivimos mezclados en el mundo y a veces se nos contagia. Y en la Biblia hay diferentes clases de locuras en las que podemos caer. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué es un loco? Bueno, loco hay varias definiciones. Es alguien que perdió la percepción de la realidad. Ve una realidad diferente, engañosa, ve un espejismo, ve algo que no es. Entonces toma decisiones equivocadas. Pero también loco es alguien que por eso mismo toma decisiones que le perjudican a él y perjudican a quienes lo rodean. Puede ser a su familia, puede ser a la sociedad, al vecindario. Yo encontré varias clases de locuras en la Biblia. Por ejemplo, la que tuvo el rey Saúl en 1 Samuel 13:12, cuando Saúl tenía que enfrentar un ejército y el profeta Samuel no venía, se impacientó, digamos, se volvió loco y ofreció sacrificios. Solamente el profeta podía hacer. Porque recordemos que Saúl era muy orgulloso, muy soberbio. Entonces, él ofrece sacrificio y cuando llega Samuel, le dice: ¿qué hiciste? Dice: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento del Señor tu Dios que te había ordenado. El apuro, la precipitación. ¿Cuántos dolores o cuánto daño hemos hecho por hacer cosas precipitadas, inconsultas, que no consultamos a Dios o no consultamos a hermanos en Cristo? Esta es la locura de la presunción. Y es difícil refrenar los impulsos. Por eso tenemos que escuchar la palabra de Dios, que sale de la boca de Dios, como dijo Jesús, para poder estar quietos, seguir en el Espíritu y no tomar decisiones desastrosas. Hay personas que por una sola decisión apresurada, no sé, irse a un país o a un trabajo que Dios no quería, empezaron a dejar las reuniones y terminaron apartados y enredados de un montón de pecados. La segunda clase de locura es la locura que produce el pecado. Dice el Salmo 38, del 3 al 5: a causa de mi pecado, supuran mis llagas a causa de mi locura. Todo pecado es un acto de locura. Todo pecado es un acto de autodestrucción. Es verdad que el pecado produce placer. Todo pecado produce placer. No queremos decir por eso que todo placer es pecado, ya que Dios dio placeres usados legítimamente, que es importante disfrutarlos. Pero dice el salmista: es mi locura, ¿cómo hice esto? ¿Cómo cometí esto? Por tener una débil relación con Dios. ¿Cómo llegué? Hay gente que dice: ¿cómo llegué a esto? ¿Cómo llegué a cometer este pecado, a decir esto? Todo pecado es un acto indirecto de suicidio. Porque si hacemos cosas que nos van agrediendo y nos van arruinando y nos van deteriorando espiritualmente, nos estamos matando de a poco espiritualmente. Por eso el hebreo dice: exhórtense unos a otros cada día, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Ahí está, ve la locura del engaño. El pecado engaña.
A veces hay cristianos que a veces uno se vuelca a algo que parece bueno, que es una salida, y está engañado, porque bueno, el pecado siempre de entrada parece atractivo, es tentador, pero es una locura. El pecado es engañoso, porque no satisface las verdaderas necesidades que uno necesita, y a su vez no daña. Otro pecado, otra locura, es la locura del afán por hacerse rico, por enriquecerse por el lucro. Esto es lo que tuvo el adivino Balaam, cuando el rey Balac le dice: anda a maldecirlo Israel, para que así cuando vos lo maldigas, Dios lo va a desproteger y ahí lo podemos vencer, si no, no podemos vencer a Israel. Y va con una mula, y la mula le habla. Se le apareció un ángel delante de la mula, y dice, y segunda Pedro 2 dice que al hablarle a la mula hizo refrenar su locura. ¿Por qué? Porque el rey Balac le había dado un montón de bienes, o de joyas, o de bienes materiales, para que maldiga a Israel. Algunos van corriendo detrás del dinero, causa adicción. Lo primero que hay es el lujo, el confort, enriquecerse. Primero está el reino de Dios, primero está la comunión con Dios. Y creo que uno, legítimamente, si puede mejorar su situación económica, que así sea. Dice el Salmo 49:13, que a los que confían en el dinero, dice, su camino es locura. Hay gente que por el dinero perdió la familia, perdió la salud. Gente que va al casino y se gasta toda la plata que tiene para darle de comer a su familia. Bueno, la Biblia habla mucho de riqueza, y Pablo dice que no el dinero, sino que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Otra locura en la Biblia. Dice Proverbios 5:23, él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Esto generalmente puede ser muy joven o adolescente, pero a todos. La locura de no aceptar la corrección. No me gusta que me corrijan, no nos gusta que nos corrijan, pero qué bueno es que me corrijan. Siempre queremos que nos digan, seguí así, seguí adelante, está bien lo que está haciendo. Y cuando alguien dice algo contrario, es como le pasa cuando predicamos el Evangelio. Le decimos a la persona, claro, el Evangelio, le decimos, mirá, vos estás en deuda con Dios. Por más que te vaya bien ahora, estás en deuda con Dios, y cuando te mueras, si no arreglas cuentas con Dios en esta vida, te va a ir muy mal en la eternidad. Entonces, yo pienso que uno de los más altos grados de espiritualidad, alguien que es espiritual, alguien que acepta la corrección y no agreda al que lo corrige y no se defiende, porque si en algo somos buenos en victimizarnos y empezar a dar miles y miles de razonamientos. Dice Proverbios 29:1, el hombre que cuando fuera reprendido, endureciere la cerviz, es decir, se vuelve terco y no recibe la corrección, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Entonces, hablamos de la locura, de la temeridad, de hacer actos impulsivos. Hablamos del amor al lucro, al dinero, amar al dinero. Segunda locura. La tercera, no aceptar la corrección. Hay otra locura también, que es cuando tenemos ídolos. Dice en Oseas 2:10, y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Hasta habla de Israel. ¿Se acuerdan que a Oseas Dios le ordenó casarse con una prostituta que también les fue infiel estando casada? Entonces Dios quiso representar con eso el adulterio de Israel. La idolatría es una locura. Como si teniendo una plenitud, tenemos a Dios, un Dios al 100% a nuestra disposición, las 24 horas al día. Es el mejor servicio de emergencia. Tenemos una cobertura como ningún seguro o ningún servicio de medicina de emergencia pueda dar. Y de repente tenemos ídolos, un cuadro de fútbol, un cantante, ciertas cosas,
dejar de estudiar la Biblia por estar tanto tiempo en las redes, en televisión, videojuegos, que no están mal, pero la idolatría es una locura. ¿Cómo vamos a dejar al Dios infinito, que es nuestro Padre, que nos va a dar todo, por cosas, por personas? Otra clase de locura es la ira. Dice, Proverbios 14:17, el que fácilmente se enoja hará locuras. El que fácilmente se enoja. ¿Cómo nos cuesta guardar el enojo, no? Cuidarnos el enojo, el dominio propio. Por eso dice Proverbios 16:32 que el que pone rienda a su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. Es más fuerte. La fuerza espiritual. Ser musculosos espiritualmente hablando. Estar bien ejercitados. ¿Cuántas cosas en un momento de ira, el desastre que podemos hacer? No solamente por agresiones físicas, sino verbales. Hemos herido mejor a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a hermanos en Cristo, a otra persona. Y qué difícil después reparar daño que hizo nuestra espada de la boca. Le pegamos un espadazo a alguien, le dijimos algo hiriente. Por eso es importante cultivar la relación con Dios. Y por último, otra locura, que si bien la Biblia no la trata directamente como locura, es la locura del rey de Babilonia, Nabucodonosor. Dice que ahí en Daniel 5, cuando su corazón se enalteció, su espíritu se llenó de orgullo, fue depuesto del trono y fue echado entre los hombres, y su mente se hizo semejante a de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Comía hierbas, se transformó en un buey. Me imagino al gran rey, que en aquel tiempo decían que era un dios, todo, no sé si le había crecido el pelo, en 4 patas, caminando como un animal comiendo hierba. Qué humillante. La soberbia. Dice que el orgullo es como la ropa interior. Es lo primero que nos ponemos y lo último que nos sacamos. Por eso hablamos de la corrección. Una prueba de humildad es cuando te corrigen y lo aceptás sin atacar al otro y sin victimizarse y sin dar racionalizaciones. Cuando considero al otro, como dice Pablo, superior a mí mismo. Y la solución, volvemos al Salmo. Dice, hablará Dios a su pueblo para que no se vuelva a la locura. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hemos visto varios tipos de locura, pero el remedio siempre, toda sanidad, todo remedio comienza en la presencia de Dios. Por eso dice el Salmo que tenemos que escuchar la voz de Dios. No solamente leer la palabra, sino en oración, tratar de llegar a escuchar la palabra de Dios para evitar todos estos tipos de locura. Bien, espero que esto le haya interesado.